¿Hay problemas con el internet? Sí, ok. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, cuando dice ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder, Padre, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, la bendición y el honor de servirte, Señor, sirviéndole a tu pueblo, cumpliendo, Señor, con tu propósito. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Abunda tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas veces pienso en un ascender, en donde poco a poco vamos nosotros conociendo y descubriendo muchas cosas en nuestra vida. Y nos damos cuenta que en realidad Dios no solamente nos dio el honor, el privilegio de salvarnos, de ser llamados sus hijos, sino nos lleva a otros niveles como servirle o como también primer Ari. Unos servían en el atrio, otros servían en el lugar santo, algunos servían en el lugar santísimo. En realidad, al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero como era un caminar de la salida de Egipto hasta llegar a Canaán, todos los utensilios del tabernáculo pues los cuidaban muy bien, a tal grado que cuando lo desarmaban habían ciertos privilegios en lo que era Gerson, Coat y Merari. Unos cargaban todos los utensilios del atrio, otros los cargaban los del lugar santo y otros del lugar santísimo. Todos tenían su valor, todos tenían porque ellos entraban en función a los tienen una. Pablo dice que somos deudores, Jeremías dice hay pago para tu trabajo. O sea, Dios es remunerador en todo. Pero nace esto, hermano, porque nosotros debemos de abortar esa mentalidad de creer que, bueno, yo con que me congregue ya con eso ya cumplo. Pero no, hay muchas cosas que se necesitan en la obra, y que servicio tiene que ver con todo aquello que aporta para el propósito de Dios. Y que sin duda hay lugares de mucha más demanda y mucha más responsabilidad. Pero todos tienen su posición, su honor, su lugar, su recompensa. Aquí dice en este pasaje, pero a cada uno de nosotros. Entonces él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, con el propósito, verso 12, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa que la función de los ministerios es capacitar, enseñar a los santos, es transmitirles el propósito divino, que el creyente pueda entender que su evangelio, si no es una tarea, diga conmigo tarea, y es una tarea de todos, diga conmigo de todos. ¿Por qué? Porque los ministros capacitan para que los santos, en este caso el pueblo, desarrollemos juntos la tarea que hay que desarrollar en cada lugar en donde Dios nos plantó. Yo he creído, hermano, que aquí tenemos una tarea aquí en Carolina del Sur muy grande, muy fuerte, conociendo un poquitito
cuál es la clase de evangelio que aquí se predica, cuál es la clase de evangelio que aquí se enseña. Hay mucha tradición, hay mucho mandamiento humano, hay muchos ritos y ceremonias aprendidos de memoria, hay mucho libertinaje, o sea, hace falta bastante. Los dones casi no se mueven, las operaciones, los poderes, no se escucha de un lugar en donde se mueva el Espíritu de una manera, pero maravillosa, como el Espíritu acostumbra a moverse. Pero para ello necesitamos nosotros de que el Señor nos vayamos entendiendo cuál es nuestra función, cuáles son nuestras responsabilidades y poder ir descubriendo quiénes somos en la obra de Dios y lo que podemos hacer en Dios. Es natural que todo eso lo hace Dios. Dios es el que revela, Dios es el que pone, Dios es el que capacita, pero el ministro es el responsable de enseñar. Hay que capacitar a los santos para desarrollar la tarea en este lugar donde Dios nos puso. No solamente por fuera, sino también por dentro. El propósito es que crezcamos, como dice el verso 13, lleguemos a la condición de un hombre maduro, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Bastante lejos, bastante difícil. Pero claro, yo lo estoy pensando desde mi punto de vista, no desde la mentalidad de Dios. Dios puede hacerlo. Todo depende de la disposición nuestra también. Pero qué rico sería, hermano, no ver la muerte e irnos vivos. Pero el punto que yo quiero llevarlo en todo esto, hermano, es que dice la Escritura en el verso 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Dones, hermano, es regalos. Dones viene del hebreo. Regalos, diga conmigo, regalos. Entonces, si yo entiendo este pasaje, quiere decir que lo que tiene que ver con los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, son regalos al pueblo. Cosas que son personas, mejor dicho, que Dios le da al pueblo como un regalo. Eso quiere decir, hermano, que cuando yo llegué a este lugar, yo venía en una cajita de esas bonitas, hermano, forradas, voy a ilustrarlo de esta manera, con papel rojo, por ponerle ese color, ¿verdad? Aunque en realidad el ministerio pastoral su color es azul. Lo digo rojo por la sangre de Cristo, ¿verdad? En esa cajita traía una moñita, si usted quiere ponerle moñita, ¿verdad? Un moño ahí. Y traía algo así de grueso, quizá tendrá unas 4 pulgadas por 3. Hermanos pequeñitos, se llama mi saco pastoril, así se llama. Y en ese pasaje, que lo escribió un verdadero pastor de ovejas literales, dice que cuando el rebaño era muy grande y alguna oveja se salía del círculo donde estaba el rebaño, lo que hacía el pastor, porque era muy difícil correr hasta allá o ir hasta allá para que la oveja volviera al redil, dice que agarraba una piedra y la tiraba de manera que la piedra cayera adelante de donde iba la oveja. Agarra a un ministro y lo mete para poder ilustrárselo en una cajita, la forra bonito, le pone una moñita y una tarjetita y ahí va el regalo para el pueblo. Los ministros son regalos al pueblo en general, los 5 ministerios. Pero el pastor es un regalo para el pueblo en una congregación. En otras palabras, para que nos entendamos, yo soy un regalo que Dios le envió a usted. Por amor a usted lo hizo Dios.
No es el pueblo por amor al ministro, sino es el ministro por amor al pueblo. Por eso es que no existen ministros tipo reyes, ¿verdad? Donde el pueblo tiene que hasta tirarles alfombra roja, no. Es el ministro por amor al pueblo, exactamente como sucedió con Jesús. Fue dado por amor al pueblo. Él es la piedra que usó David. Dice que recogió 5 piedras del arroyo, o sea, los 5 ministerios. Y con una de ellas, que representa a Cristo, le pegó aquí en la frente a Goliat. Entonces, toda la tarea que tiene que hacer el ministro es el trabajo que hace el Espíritu Santo por medio de la enseñanza, para que el pueblo sea renovado en el espíritu de su mente, para que pueda entender qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Por eso entender como hombres. Podría enviar ángeles, imagínense, todos se convertirían, ¿verdad? Pero como es por fe, no es por vista, pone hombres, y que muchas veces barro rajado, pero es Dios. Me llamó mucho la atención esto porque el entender que los ministros son regalos para el pueblo y que a cada congregación Dios le manda un pastor es un regalo. No quiero meterme en los diferentes pastores que existen. Ministerios como dones. También hay dones como regalos entre el pueblo. ¿Y de qué sale, de qué nace esto? Porque yo quiero que nosotros entendamos que las ayudas son un regalo para el ministro. Voy a repetir, el pastor es un regalo para el pueblo, pero las ayudas son un regalo para el ministro. Que ese es otro asunto. Por ejemplo, 1 Corintios 12:28 dice, y en la iglesia dice, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego dice milagros, después dones de sanidad, o sea, hay diferentes dones de sanidad. Y le decía, mire, tengo una hernia, vaya con fulano, que él ore por usted, porque esa era su especialidad, ¿sí me estoy explicando? Entonces, cuando habla de dones de sanidades, no está hablando de que alguien que es usado en sanidad va a ser usado en todas las enfermedades, sino que Dios ha distribuido los dones de sanidades para que todos sean partícipes y todos cooperen para el bien común. Dice, el Señor ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y entonces dice el verso 29, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son en otras palabras, el cuerpo es un cuerpo? Y uno de los misterios hermosos que yo veo en el cuerpo de Cristo, y si lo ilustramos con un cuerpo natural, es que todos los miembros trabajan, pero no para ellos, trabajan para otros, para los demás miembros. Eso implica que lo que Dios nos dio no es para nosotros mismos, sino es para, como dice Corintios, para el bien común. Eso es bonito entenderlo, hermano, porque ahora no hay. ¿Por qué cree que yo le digo, yo no envidio a nadie? No envidio a nadie si hablamos de que Dios usa 12:5. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, dice Pablo. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones, o sea, regalos. Ahora, si nosotros, hermanos, si ya le acabo de decir, si yo soy un regalo para usted, esa gracia que nos ha sido dada, usémoslos. O sea, no nos lo dieron para que esté ahí guardadito como el talento, ¿verdad? Que le dieron a uno y fue, lo escondió, lo enterró y dejó que se muriera la gracia. Sino dice, usémoslos. Claro, para usarlos, pues hay que alimentarlos, ¿verdad? Como le dijeron a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Como diciendo Dios, yo no lo voy a avivar, el don te fue dado.
Dile al que tienes a la par, el don te fue dado. Pero la primera pregunta sería, ¿qué don fue el que Dios me dio? ¿Verdad? Eso ya nos toca a nosotros en el camino descubrirlo. Pero después que lo descubrimos, entonces tenemos que alimentarlo. Diga conmigo, alimentarlo. Porque hermano, yo pienso en uno de nosotros y queremos que esa gracia florezca, esa gracia enverdezca, hermano, se multiplique y bendiga muchas vidas. Eso es lo que queremos. Y eso tiene que ver con todo. Tiene que ver con el sacerdocio del altar, tiene que ver con la profecía, con visiones, con predicar. Tiene que ver, hermano, hasta con servir mesas. Eso tiene que ver con todo, porque son dones que difieren. Pero teniendo dones que difieren, dice, o sea, diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslos. Pero entonces menciona algunos, dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Usted no se ha dado cuenta que hay gente excelente en el servicio, excelente, hermano. Mientras hay otros que no les gusta servir, pero son usados en profecía. O sea, están siendo usados. ¿Por qué? Porque esa es su gracia, ese es su potencial, mientras otros hermanos son mil usos, hacen de todo. Pero también quiero recordarle que hay gracia sobre gracia. Y en veces no solamente es que son buenos en el servicio, sino son buenos también en otras cosas, en otras gracias, dones que Dios les ha dado. Si el de servicio, el servir, dice, el que enseña en la enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza, pues estaríamos hablando de obreros, una de las últimas cosas que es primordial para que yo le preste este púlpito a alguien de entre ustedes. ¿Cuál es el elemento? Que son los más viejos en estar, que son los más consagrados. Todos tenemos áreas que corregir, hermano. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de áreas que corregir. No, el elemento primordial es doctrinal. Doctrinal. Entonces, para que yo le preste a alguien este púlpito, tiene que tener un buen cimiento. Doctrina. No es que sepa predicar, sino es doctrina. Es obvio que es el Espíritu Santo el que se va a encargar de darle libertad. Por ahorita, pues el que se queda y el que me cubre cuando salgo es Elmer, pero con el caminar del tiempo Dios irá indicando quién es el próximo, ¿verdad? Lo sabemos, y más adelante se casa el Elmer, hay un llamamiento pastoral, lo mandamos a que vaya a pelear la batalla por otro lado y alguien más tiene que aparecer, alguien o algunos más, pues, ¿verdad? Porque así es la obra de Dios, hermano. Los hijos de Dios somos, que no es mucha gente, ¿no? Pues 500 personas. Encontrar gente, hermano, que uno podría decir, le falta sabiduría. No es que le falta sabiduría. Aunque la Escritura dice que hay que hablar la verdad en amor. Pero muchas veces, hermano, uno se ha dado cuenta que hay niños que no entienden que usted les diga, ya no lo hagas, mijito. ¿Verdad que no? No, pero si llega alguien y le dice, ¡ya no lo hagas! Hermano, se quedan así, ¿verdad? ¿Le sirvió? Le sirvió. Y alguien que no entiende las gracias de Dios podría decir, no, es que ese hermano no tiene sabiduría. No es lo importante, pues, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Que haya entendido, porque ese era el fin. Por eso es que Dios en veces no siempre nos habla, hermano, con aquel silbo apacible y aquel consuelo que nos abraza y nos toca, ¿verdad? Como cuando habla el Espíritu Santo, en veces nos chulea como sonido de trompeta porque nos habla el Hijo, ¿verdad? Y hermosea con liberalidad, o sea, no le pesa dar, ese es su don, dar, hermano, con liberalidad. El que dirige, dice, eso sí, que lo haga con diligencia. Porque el negligente, dice Proverbios, es hermano del que destruye. Si alguien, hermano, por eso no se trata solamente de nombrar liderazgo, sino, hermano, se necesita diligencia, creatividad,
puntualidad, iniciativa. Ya arregles, hermano, hombre, ya. Usted sí parece como que está jugando, hombre, tome las cosas en serio. Y alguien podría decir, no, no tiene misericordia. Pero de pronto Dios ve que a aquel no le gustó, entonces aparece el que tiene misericordia y lo abraza y le dice, no se preocupe, mi hermano, mire, Dios es bueno, hombre. Lo que le dijo, a lo mejor el hermano no tiene la gracia para decirlo, pero no, agárrelo, hombre, sáquele lo bueno, ¿verdad? O sea, llega y como que equilibra, ¿verdad? Aquel corazón que pensó que el hermano no tenía a la obra, hermano, si va a beneficiar no hay problema, pero si va a afectar, háganmelo saber, porque por algo es que usted lo oyó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que proteger es la obra. Recuérdese que el mal entra por las puertas o por los muros. Eso fue lo que reedificó Nehemías. El mal entra pues sea por el pastor o por las ayudas. Entonces tenemos nosotros que, por ejemplo, cuando algún pastor me llama, me dice, fíjese que tengo problemas muy fuertes ahí con uno de los que están sirviendo, veo que me está alborotando al pueblo, veo que me está dividiendo al pueblo, veo, ¿qué hago? Siéntalo. Le quitas el privilegio, ya no hace daño. Pero si está en el servicio, entonces sí es peligroso, le digo, pero ya estando sentadito, sentadita, ya no hace daño. Así que es la solución, pues, ¿verdad? El que muestra misericordia con alegría. ¿Qué le digo, hermano, con esto? El ministro es un regalo al pueblo. Las ayudas son un regalo al ministro. Pero los dones, díganme conmigo, los dones son un regalo a ustedes que Dios les dio. Voy a repetirlo, los ministros son un regalo al pueblo. Las ayudas son un regalo a los ministros. Imagínense si hablamos de milagros, ¿a quiénes son usados con milagros? Y no necesariamente, hermano, es en todos los milagros, ¿no? Dios usa a cada uno de una manera diferente, con una unción diferente, con un propósito diferente. Por ejemplo, los dones de sanidades, como le digo, Dios usa a cada uno diferente. Porque Dios es así, es multifacético, es multiforme. Ahora bien, dice 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay cantidad de dones. Que digo, en el caso de Leo, por ejemplo, por usar un nombre, le gusta mucho evangelizar, hermano, mucho. Le gusta evangelizar a quien se le ponga enfrente, hermano, le gusta. Comentaba la vez pasada que una vez llegó, que fue un mormón, un testigo de Jehová a tu casa. Y imagínese, otros le cierran la puerta y él le abrió la puerta y dice, no, venga cuando guste, platicamos. Y como vieron que no podía, dice que mandaron a su líder, hermano. Pero esa es su gracia. No todos tienen esa gracia, es una gracia, para mí es muy especial, hermano, porque le gusta. Le gusta hablar. Yo le pregunto a usted, ¿a cuántos les ha hablado usted de Cristo? Yo le aseguro, hermano, que quizá ya tiene años en el evangelio y nunca le ha hablado a nadie. Pues. Mientras otros son tan fáciles, hermano, para hablar, porque cada uno tiene una gracia. Hay diversidad de dones. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Hablamos de los 5 ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, eso sí tenemos que entender, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, si a mí me dio funcionar en una gracia, en un don, no es porque sea más especial que otro. En el desierto camino a Damasco se le revela, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, hermano, lo deja ciego, luego manda a un tal Ananías para que vaya y ponga las manos sobre él, reciba la vista y se convierte en el perito arquitecto, mientras que Pedro y otros discípulos buscaban ser el número 1 en el discipulado y se peleaban por el primer lugar, sin entender que cada uno tenía una función para el bien común. Por eso no es
no es de sabios, hermano, que en veces Dios use a alguien y ese alguien se sienta superior a otros que no son usados de la manera en que él o ella son usados. No es de sabios. ¿Por qué? Porque en primer lugar la unción es de Dios, el respaldo es de Dios, la revelación es de Dios, la autoridad es de Dios, la gracia, todo eso es de Dios. Lo único que es nuestro es nuestra vida, nuestra devoción hacia Dios, pero todo lo demás, hermano, es de Dios y Dios lo repartió. ¿Por qué voy yo a molestarme porque le dio a alguien algo que yo quería cuando en realidad tiene algo para mí? Yo recuerdo, ya le comenté cuando daban los lugares de jefe de diáconos, decían allá, y yo decía, pero es ingrato, es el que llega tarde, es el que nunca hace nada y se lo dan de jefe, ¿verdad? Recuerdo que el Espíritu me dijo, yo te voy a dar algo más grande que el jefe de diáconos, le decían, aunque eran en realidad ujieres. Y llegó el tiempo, hermano, y aún con todo eso, nos va a ir añadiendo gente poco a poquito, hermano, o quizá de un solo, hermano, porque en veces Dios trabaja de la noche a la mañana, en veces, hermano, es muy despacio, hermano. Ahí me ha tocado abrir obras, plantar un pastor y los veo que crecen, hermano, mucho más que yo. Me da gusto, digo, gracias, Señor, hermano. Pero he visto crecer obras grandes, he visto otras obras más pequeñas, y aunque repartida según la medida que Dios estipulaba. Usted mire cuando repartieron la tierra prometida, a unos les dieron más que a otros. Y así es Dios. Por ejemplo, en el caso de Pedro fue su apostolado al pueblo de Israel, mientras que para Pablo fue a los gentiles. Por eso no es bueno, hermano, juzgar, no, es que aquel apóstol es más grande que aquel y que aquel apóstol tiene más revelación que otro. Bueno, aún la revelación, dice la Escritura, que la palabra no es de interpretación personal, o sea que Dios no puso la revelación en un solo ministerio, sino la repartió, regalo a los ministros, y las gracias, cualquiera que sea, son un regalo que Dios le dio a usted, que al final de cuentas también tenemos que entender que nos van a pedir cuentas, pero no se podría, y aunque esto se lo he dicho, nadie podría hacer la obra de Dios sin la participación de los ministerios. ¿Por qué Dios lo estipuló así? Para que sea por fe, ¿verdad? Porque si envía ángeles, pues todos creen, ¿verdad? Todos creen, hermano. Permite la participación humana. No se podría hacer la obra si no hay participación de los ministerios, si no hay participación de los dones en el pueblo y si no hay participación de las operaciones o funciones de las ayudas en general. En otras palabras, hermanos, la obra yo no la puedo hacer solo. Necesito de ustedes. Y todos necesitamos de los dones. Si hay un don, hay que alimentarlo para que no se quede ahí solamente enterrado o estancado, sino eso hay que alimentarlo. Eso hay que alimentar, si yo como el pastor, ustedes como los sacerdotes del altar, los que profetizan, los que ayudan, porque eso hay que alimentarlo. No se podría, hermano, hacer la obra de Dios sin la buena disposición de aquellos que aman a Dios y su obra son las almas. Pero tengo una responsabilidad. A mí me gusta orar, a mí me gusta platicar con Dios, hermano. Pero hay veces que estoy tan cansado que Dios me pone a escoger. Bueno, ¿quieres platicar conmigo o quieres dormir? Yo le digo, Señor, pues yo quiero dormir, pero como tengo una responsabilidad, entonces en vez de dormir, mejor me pongo a orar. Aunque en vez del cansancio es grande y orando me quedo dormido. A usted también le ha pasado, no se haga. Pero si lo encuentro, pues gracias a Dios. Mire, por ejemplo, Proverbios 25:13, como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Eso significa, hermano, que
el mensajero, el trabajador, el servidor, el que es fiel en lo que Dios le ha puesto en las manos, le va a traer tranquilidad a Dios. Pero si somos nosotros perezosos, hermano, y si somos negligentes, diga conmigo negligente. Negligente, hermano, imagínense, es ya como aquel chiste que contaron de aquel trabajador que llegaba el jefe y le decía, mire, ese clavo está mal metido. Ahí se va, hombre. Mire, eso no está recto. Ahí se va, hombre. Mire, la medida la cortó mal. Ahí se va, hombre. Hasta que cantó el jefe y le dijo, bueno, el que se va es usted, pues, ¿verdad? Porque, y en Dios no podemos ser así, hermano. No podemos, ¿no? A como caigan, ay, lo que sea, pues, no. Dios que requiere diligencia, hermano. Hay que alimentar el don, hay que avivar el fuego del don de Dios, porque podemos nosotros estarlo haciendo. Y una de las cosas que le digo, Señor, mira, yo puedo predicar, para vender tostadas se necesita, hermano, unción. Entonces, son elementos que componen la gracia que Dios ha puesto en nosotros. El aceite hay que conseguirlo, hermano, por medio de la oración. El vino, pues, viene, hermano, de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, imagínense, tiene que ver con oración, tiene que ver con la palabra. El agua es la palabra. La sal es el sazón, hermano, porque hasta para ello se necesita. Y es que la obra no la puedo hacer yo solo, sino las ayudas son una bendición para un ministro. Imagínese, hermano, imagínese que de pronto Dios levantara aquí un obrero, que yo lo deje y que predique más bonito el propósito de Dios. Y le dio tanto celo y envidia que lo quería matar. Lo quería matar. Eso es como el padre que no quiere que el hijo prospere. La mayor bendición para un pueblo es que, para un padre, perdón, es que el hijo, hermano, prospere más que él. Por ejemplo, usted tiene una llantera. Ahí está su pedacito de llantera, hermano, unos 2, 3 clientecitos. Pero el hijo crece, hermano, y levanta una llantera enorme ahí en el centro de Isli, ¿verdad? Con un montón de clientes, hermano, y le añade que vende trailas, que vende aquello, y que el padre lo mire, hermano, con envidia. Qué desgracia, hermano, si al contrario, tiene que ponerse contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hijo, hermano. Saúl no entendió eso. A Saúl le empezó a dar envidia, le empezó a dar celo y más. Y como hemos dicho, las iglesias fructifican, prosperan, enverdecen, se multiplican y dan fruto para la gloria de Dios gracias al buen funcionamiento de todos los que estamos involucrados. Entonces, mire, yo pienso que el día que me pidan cuentas de la obra aquí en Carolina del Sur, nos van a llamar a todos. Ahí está Juan Villatoro, pase, yo voy a pasar, hermano, y entonces les voy a voltear a ver a todas mis ayudas, les decir, hey, muchachos, vénganse por acá. Aquí estamos, Señor. A ver, está fulano, está sutano, está mengana, está perenceja, todos estamos aquí, Señor. Sí, dice Dios, vamos a entrar ahorita a pedirles cuentas del talento que pusimos. Solamente llegar a la iglesia, hermano, y no, algo, hermano, Dios ha puesto dentro de nosotros que va a beneficiar a los demás. Repito, porque cada miembro trabaja no para sí mismo, sino para el bien de los demás. Pero no se podría hacer la obra sino gracias al buen funcionamiento, no al funcionamiento. Sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es sacerdocio según los levitas, es según el orden de Melquisedec. Pero si aquí en la tierra no movimos ni un dedo, ni hicimos nada, ni pichamos, ni cachamos, ni bateábamos, y queremos ir allá, hermano, a que nos asignen privilegios mayores, no. Aquí somos probados. Aquí tenemos una responsabilidad. Usted es responsable del buen funcionamiento de la obra, como yo soy responsable del buen funcionamiento de la obra. Yo soy un regalo para usted.
Usted como ayuda es un regalo para mí, pero Dios le dio regalos a ustedes, como dice la Escritura, para el bien común, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Termino con el asunto de ese departamento, que es uno de los que apenas se está formando, pues vaya con ella. Has puesto en mí, gracias Dios, un cántico nuevo. Has puesto en mí cantos de alabanza. En mis labios hay en veces son más. Dios, dice la Escritura, da gracia sobre gracia. Dios eterno, nos sentimos honrados, privilegiados por lo que has puesto en nuestras manos, pero al mismo tiempo también temerosos, porque es una responsabilidad muy grande, no por el tamaño, sino por lo sublime que es servirte. Gracias, Dios bueno, por poner tus ojos en nosotros, por salvarnos. Ahora, Señor, el pueblo que tú compraste con sangre, no valen dinero, no valen oro, valen la sangre del Corderito Pascual. Bendícenos. ¿Quieres repetir conmigo? Bendícenos en lo espiritual, Señor. Bendícenos en todo aquello que tiene que ver con tu propósito. Bendícenos, prospéralo. Yo sé que cuando tú decides bendecir, bendices a manos llenas. Se necesitan ayudas, se necesitan sacerdotes del altar, se necesitan dones, se necesitan poderes, se necesitan gracias. Señor bueno, habilita en cada uno de tus hijos una gracia, un don, un poder, un ministerio. Sabemos, Señor, que tenemos una función. Queremos hacerlo de la mejor manera. Tu palabra dice, Señor, que tú no eres injusto como para olvidarte de la obra de amor y del trabajo que habéis prestado habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Al final de cuentas, Señor, lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es que te buscamos y te servimos con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Gracias, Señor bueno, por darnos participación en tu obra. Gracias. Queremos terminar, Señor, nuestra carrera y la gracia, el don, el ministerio que recibimos de parte de ti, con gozo. Bendice tu pueblo, Señor, cada uno por nombre, sus familias, sus hogares, sus negocios, sus trabajos, su salud, Señor. Gracias por tanta bondad. Gracias, eterno. Amén. Y